Quiero comenzar saludando a los amigos televidentes. La serie que comencé hace un tiempito, la titulé, era una serie corta, la titulé Las 7 iglesias del Apocalipsis. La comencé en enero del año 2020. Lamentablemente, por causa de la pandemia, tuvimos que interrumpir esta serie, pero gracias a Dios, hoy podemos volver a la serie presentando el tema número 3, que es con relación a la iglesia de Pérgamo. Esa carta dirigida a la iglesia de Pérgamo aparece en Apocalipsis capítulo 2, los versículos 12 al 17. No los vamos a leer en este momento, pero vamos a ir leyendo pedazo a pedazo según vayamos entrando en cada una de las partes de este tema. Anticipo que no lo voy a cubrir completo, pero voy a cubrir las primeras partes para despertar el apetito de ustedes, y si desean copia del tema completo por escrito, con mucho gusto le vamos a hacer disponible este tema. Las partes en las cuales se divide el tema: en primer lugar, el destinatario de esta carta; en segundo lugar, el autor de esta carta; en tercer lugar, los 3 reconocimientos que se le hace a la iglesia de Pérgamo; en cuarto lugar, los 2 señalamientos o amonestaciones que se le hacen a esta iglesia. Luego viene una recomendación, una advertencia y un par de promesas condicionadas. Vamos a comenzar, sin ninguna otra cosa que añadir, hablando acerca del destinatario. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 12, solamente la primera mitad en este momento. Sí, nos dice: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Muchísimas gracias. La Biblia menciona la iglesia de Pérgamo y la ciudad de Pérgamo solo en el Apocalipsis. Solamente en el Apocalipsis se menciona esta iglesia. La ciudad de Pérgamo era una ciudad griega en el tiempo en que Juan recibió la visión del Apocalipsis. Las ruinas de lo que una vez fue la ciudad de Pérgamo rodean a la actual ciudad de Bergama en Turquía. El ángel de esta iglesia representa a su líder espiritual. El líder espiritual de la iglesia tiene una triple función relacionada con esta carta. En primer lugar, debía recibir la carta y leerla detenidamente. En segundo lugar, debía leerla o hacerla leer ante la congregación. Y en tercer lugar, debía darle seguimiento. Y con eso cubrimos la primera parte, el destinatario, la iglesia cristiana que existía en los tiempos de Juan en aquella ciudad que se conocía como Pérgamo. Hablemos ahora del autor de esta carta y vamos a leerlo en la segunda parte del versículo 12. Apocalipsis 2:12 dice así. Dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice. El autor de esta carta se introduce a sí mismo diciendo que tiene la espada aguda de 2 filos. Y lo primero que nos tenemos que preguntar es: ¿qué es lo que representa la espada aguda de 2 filos? Y sepan que no es difícil. La Biblia se interpreta a sí mismo. La primera fuente de interpretación para el Apocalipsis es el Apocalipsis mismo. Pero cuando no tenemos una interpretación en el Apocalipsis, entonces vamos a la Biblia. Y la Biblia, el resto de la Biblia, presenta en varios pasajes lo que representa la espada aguda de 2 filos. Para fines de este programa, solamente voy a utilizar Hebreos capítulo 4 y versículo 12, leyendo la primera parte que dice así. Sí, nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. La espada aguda de 2 filos representa a las Sagradas Escrituras,
del Antiguo y del Nuevo Testamento. En otras palabras, la Biblia es una espada de dos filos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Biblia, la espada aguda de dos filos, es la verdad desnuda, que como espada aguda de dos filos corta de ambos lados. La espada aguda de dos filos, que es la palabra de Dios, debe despertar a la vida espiritual a los que están muertos en sus delitos y pecados. A mí, la espada aguda de dos filos comenzó a despertarme cuando yo era estudiante de 10º grado de escuela superior. Posteriormente, ya en la universidad, seguía leyendo la Escritura, la había leído completa 2 veces, pero tuve el privilegio de encontrarme con gente maravillosa que me ayudó a entender lo que yo no había entendido, a estudiar la Biblia por temas. Y le doy gracias a Dios que esa espada aguda de dos filos cortó aquí y cortó allá y despertó la vida espiritual en esta persona que estaba muerta en los delitos y pecados. El autor de esta carta es Jesús. Fue Cristo quien ordenó al apóstol Juan que escribiera lo que se le iba a revelar. Pasemos ahora, ya que hemos visto el destinatario y hemos visto el autor, vamos ahora a los 3 reconocimientos que le hace Jesús a la iglesia de Pérgamo. Vamos a leer en primer lugar el versículo completo, Apocalipsis 2:13, que dice así. Dice, conozco que habitas donde está la silla de Satanás, con todo permaneces fiel a mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El primer reconocimiento que Jesús le hace a la iglesia de Pérgamo es la primera oración de Apocalipsis 2:13. La voy a releer. Dice, conozco que habitas donde está la silla de Satanás. Es lo mismo que decir, conozco que vives, que te congregas donde está la silla de Satanás. La palabra griega para silla también se puede traducir como trono, y así ocurre en la Septuaginta, en la versión griega del Antiguo Testamento, en Job capítulo 23 y versículo 3. La silla es símbolo de la silla o el trono, es símbolo de autoridad o poder. Y para ilustrarlo voy a leer un pedacito del libro de Esther capítulo 3, versículos 1 y 2, que dice así: el rey Asuero engrandeció a Amán y puso su silla sobre la de todos los príncipes que estaban con él. Así que la silla es símbolo de autoridad. Esta iglesia estaba en una ciudad en donde Satanás había puesto su silla. En otras palabras, esta iglesia existía en una ciudad donde Satanás tenía una influencia muy fuerte. Por eso es que dice que habitas donde está la silla de Satanás. Eso implica que la iglesia de Pérgamo estaba rodeada y estaba penetrada de influencias calculadas para desviarle de la verdad y para llevarles al pecado. Nadie encuentre esto extraño, porque ese es el plan de Satanás. Donde haya una persona que procure vivir en armonía con la voluntad de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús, ahí está Satanás para tratar de desviarlo de su intención de fidelidad a Cristo. El trono de Satanás estaba en Pérgamo porque Satanás había logrado mucha influencia en esa ciudad, inclusive había logrado penetrar la iglesia cristiana de Pérgamo. Eso lo vamos a ver ya mismo a medida que sigamos estudiando este tema. Satanás tenía sus representantes dentro de la iglesia de Pérgamo. Debemos
entender que a la iglesia de Satanás el Apocalipsis le da un nombre, y el nombre es Sinagoga de Satanás. La sinagoga de Satanás o la iglesia de Satanás está compuesta de simples profesos judeocristianos, o mejor dicho, la sinagoga de Satanás incluye a simples profesos judío-cristianos. En otras palabras, hay muchas personas que profesan ser seguidores de Cristo, pero que su relación con el Señor no va más allá de lo que ellos dicen con la boca. No hay una relación de verdad con Jesús. Sin embargo, profesan ser seguidores de Cristo y esos pertenecen a la sinagoga de Satanás, aunque profesen ser seguidores de Cristo. De estos se habla en varios pasajes del Apocalipsis y vamos a leer solamente dos. El primero de ellos es Apocalipsis capítulo 2 y versículo 9, la última parte del versículo que dice así. Conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y son solo una sinagoga de Satanás. Muchísimas gracias. Y hay un tercer versículo. Antes de pasar al tercer versículo, debo mencionar que en Apocalipsis 3:9 se le dice a esa iglesia que el Señor le está entregando de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. En otras palabras, a esa iglesia en particular, no a Pérgamo, sino a la iglesia que vamos a estudiar un poco más adelante. A esta iglesia se le dice que van a tener el privilegio de lograr que profesos seguidores de Cristo se conviertan en verdaderos seguidores de Cristo. Y eso es una buena noticia. ¿Por qué el Señor no eliminó de los apóstoles a Judas? Porque siempre había posibilidad de que Judas abriera su corazón a Jesús y se entregara plenamente. Porque Dios permite que falsos miembros de iglesia militen en su iglesia, porque mientras están en la iglesia siempre hay posibilidad de que ellos se conviertan de verdad a Jesús. Y por eso fue que el Señor anticipó a la iglesia de Pérgamo que en su iglesia había miembros de la iglesia de la sinagoga de Satanás. Vamos a leer ahora en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 9, que dice así. Yo te entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Muchísimas gracias. La sinagoga de Satanás incluía profesos cristianos. Y los profesos cristianos, todos los profesos cristianos y todos los cristianos vienen o del judaísmo o del mundo gentil. Los verdaderos cristianos o vienen del judaísmo o vienen del mundo gentil. Y los miembros de la sinagoga de Satanás también vienen del judaísmo o del mundo gentil. Los falsos cristianos, los miembros de la sinagoga de Satanás, que eran profesos cristianos que venían del judaísmo, entre otras cosas, insistían en que había que introducir la práctica de la circuncisión a los gentiles que se convertían a Cristo. Insistían en no relacionarse con los gentiles, a menos que se circuncidaran. ¿Y saben cómo Pablo llama a estos cristianos profesos? Los llama falsos hermanos. Y eso está en Gálatas capítulo 2 y versículo 4. Los cristianos profesos, venidos del mundo gentil o del mundo griego, pero que no se han convertido, no se han entregado en verdad a Cristo, Pablo los describe, y voy a leer un pedacito de 2 Timoteo capítulo 3 versículos 4 y 5. Pablo los describe como amantes de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Y Pablo dice a la iglesia fiel, a esos evítalos, a esos cristianos profesos, que son amantes de los placeres más que de Dios,
que tienen apariencia de piedad pero niegan su eficacia, a esos evítalos. Por lo tanto, aunque son profesos cristianos, no son verdaderos cristianos. También Pablo describe el método de actuar de los miembros de la sinagoga de Satanás que son profesos cristianos. Y esto lo dice en Tito 1:11. Enseñando lo que no conviene por ganancia deshonesta. Dentro de la iglesia cristiana hay personas que, aunque profesan ser cristianos, no han entregado sus vidas a Cristo. Siguen profesando que son cristianos, pero no se han rendido, no se han entregado para que el Espíritu Santo los transforme en verdaderos cristianos. Satanás plantó su silla en Pérgamo y son sus feligreses, los profesos cristianos, como dice 1 Timoteo 5:15, son los feligreses de la sinagoga de Satanás, los profesos cristianos que se han desviado en pos de Satanás. Entraron a la iglesia, nunca se convirtieron, o entraron a la iglesia y se desviaron de las enseñanzas de Cristo, de las enseñanzas de la iglesia. Pasemos a considerar ahora el segundo reconocimiento que se le hace a la iglesia cristiana de Pérgamo. Aparece en la segunda oración de Apocalipsis 2:13, que dice así: con todo permaneces fiel a mi nombre. Qué interesante. Conozco que habitas donde está la silla de Satanás, pero con todo permaneces fiel a mi nombre. Es admirable, sencillamente es admirable. Esta iglesia era fiel a Cristo. Esta iglesia vivía en armonía con la vida y las enseñanzas de Jesús, pero Satanás había plantado su trono en ella. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Que Satanás había logrado introducir en la iglesia cristiana de Pérgamo falsos hermanos. Pasemos al tercer reconocimiento. Es la tercera y última oración de Apocalipsis 2:13, que dice así: no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Miren, primer reconocimiento, conozco que habitas donde está la silla de Satanás. Segundo reconocimiento, con todo permaneces fiel a mi nombre. Tercer reconocimiento, no has negado mi nombre, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, cuando fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Negar el nombre de Cristo es ocultar o negar la relación que tienen con Jesús. Los cristianos genuinos, los cristianos verdaderos, no debemos sentirnos tentados a negar nuestra relación con Jesús bajo ciertas circunstancias. No debemos abochornarnos de ser cristianos, de ser seguidores de Cristo, de basar nuestra fe en la palabra de Dios. La iglesia de Pérgamo nunca negó su relación con Cristo, incluso aunque uno de sus líderes espirituales más prominentes había sido sometido al martirio. Aun cuando uno de sus líderes espirituales prominentes fue martirizado, la iglesia de Pérgamo, los fieles de la iglesia de Pérgamo, no negaron su relación con Jesús. Vamos a la última parte que vamos a tratar en este tema, porque en 25 minutos no podemos cubrir todo el tema, pero lo que cubrimos queremos que quede claro. Así que vamos a los dos señalamientos de los cuales vamos a considerar el primero. Dos señalamientos o amonestaciones. Esto es muy importante. De eso se habla en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 14, que dice de la siguiente manera: Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a algunos que sostienen la doctrina de Balaam,
que enseñó a Balac a incitar a los israelitas a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Muchísimas gracias. Comienza diciendo Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y realmente son dos cosas. Entre el versículo 14 y la primera parte del versículo 15 hay dos amonestaciones. Pero nos interesa la primera de esas dos amonestaciones o señalamientos. En la segunda parte del versículo 14 dice, tienes a algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a incitar a los israelitas a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Para entender el Apocalipsis tenemos que recurrir a toda la Biblia. Y aquí el Apocalipsis presenta un incidente que está en los escritos de Moisés. Dice, tienes a algunos que sostienen la doctrina de Balaam. ¿En qué consistía esa doctrina? Balaam enseñó a Balac, el rey de Moab, a incitar a los israelitas a dos cosas: a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Algunos de los feligreses de la iglesia de Pérgamo llegaron a sostener la doctrina de Balaam. Balaam, en los días de Moisés, llevó al pueblo de Israel a dos cosas. Primero, a fornicar con mujeres madianitas idólatras. Y en segundo lugar, a adorar imágenes. La doctrina de Balaam descarría a los fieles. ¿Por qué? Porque le lleva a violar los mandamientos 1, 2 y 7. La doctrina de Balaam lleva a quebrantar 3 de los 10 mandamientos de la santa ley de Dios. El primero, el segundo y el séptimo. Vamos a ilustrar de una manera sencilla la doctrina de Balaam. Balaam induce a los feligreses a codiciar y a unirse sexualmente con idólatras, violando así el séptimo mandamiento de la ley de Dios. Estos que se dejan llevar por esa tentación a violar el séptimo mandamiento por causa de la pasión de la carne, terminan dándole la espalda a Dios en violación al primero de los 10 mandamientos y terminan adorando ídolos en violación al segundo mandamiento. La iglesia de Pérgamo representa a la iglesia cristiana entre los años 313 y 538. Después del año 313 y el bautismo de el emperador Constantino, el primer emperador romano que se declaró, que profesó fe en Cristo. Después de ese año 313 y el bautismo de Constantino, muchos paganos vieron con simpatía el cristianismo. Entonces se repitió la historia de los hijos de Dios. Y esa historia de los hijos de Dios está relatada en Génesis capítulo 6, versículos 2 y 3, que leo. Cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposas las más que les agradaban. Y dijo el Eterno, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Los hijos de Dios, para el tiempo de Noé o cerca del tiempo de Noé, los hijos de Dios son los que profesan adorar al Dios creador. Las hijas de los hombres son las mujeres que no profesan adorar al Dios creador, los incrédulos, los ateos de aquel tiempo. Los hijos de los hombres, llegó el momento en que comenzaron a unirse con las hijas de los hombres, pero no para evangelizarlas, sino para entregarse a los apetitos de la carne. En Pérgamo también hubo feligreses que se rindieron a la pasión y se desviaron de Dios en dos áreas
idolatría y matrimonio. Lamentablemente tengo ya que concluir aquí. Hemos estudiado quién es el destinatario de esta carta, hemos estudiado quién es el autor de esta carta, hemos visto los 3 reconocimientos que se hacen y el primero de las 2 amonestaciones o señalamientos que se le hacen. El tema completo lo pueden bajar en la dirección electrónica que va a ser ubicada en la pantalla. Por lo pronto, quiero invitarte a basar tu fe no en tradiciones de hombres, sino en lo que dice la Escritura. Y esto te obliga a hacer de la Biblia tu libro de estudio diario. Solamente podrás ser cristiano si estudias la Biblia por ti mismo, para asegurarte que basas tu fe en un así está escrito. Amado Padre que estás en los cielos, bendice a los televidentes y permite que decidan, que el Espíritu Santo les induzca a decidir que no van a ser más cristianos de tradiciones de hombres, sino cristianos de lo que dice la palabra de Dios. No de lo que otros dicen de la Biblia, sino de lo que ellos mismos investiguen por ellos mismos. En tus manos los dejamos, en el nombre de Jesús. Amén.